Hola a todos, espero en el Señor que todas sus cosas vayan bien. Es para mí una gran alegría el tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra del Señor a través de este medio, y es mi esperanza en Él que hable a sus corazones y a sus mentes como Él ha hecho conmigo al preparar este tema. Hoy he sido invitado a enseñar sobre la gracia de Dios, una gracia general y una gracia salvadora para todos los hombres, basado en Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 8. Iniciaré citando la declaración de fe de la Iglesia Comunidad Cristiana El Camino, que nos dice en el numeral 9 lo siguiente: creemos que Dios en su misericordia infinita expresa su gracia para con toda persona, invita a todo aquel que invoca el nombre del Señor a recibir la salvación en Cristo Jesús. La obra de gracia en la vida de los redimidos es total, puesto que libera al creyente de todo dominio de Satanás, perdona sus pecados, transforma su carácter y posibilita su progreso hacia la madurez y santidad. En pasadas enseñanzas compartí en la introducción con ustedes algunas de mis consideraciones sobre estos momentos críticos que estamos viviendo a la luz de las Escrituras. Hoy me gustaría detenerme en dos de ellos que nos muestran la gracia de Dios. Y es mi esperanza en el Señor que, como resultado de esta pandemia, entonces, en primer lugar, creo que el Señor nos dará una gran cosecha de las personas que quieren conocer más del Señor y de aquellos que quieren. Creo que durante esta pandemia y luego como resultado de lo que estamos viviendo, vamos a tener hijos de Dios arrepentidos y purificados por Él, por su gracia, pero preparados para cumplir la gran comisión. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro sobre lo que estoy hablando. En su segunda carta, en el capítulo 3, versículos del 8 al 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. El comentario bíblico de Bacon nos dice lo siguiente sobre estos versículos: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Es la pregunta que hace el incrédulo. ¿Cuándo viene el Señor? Es una pregunta para los creyentes. Algunos que no la niegan están, sin embargo, perplejos por la demora. Pero podemos sacar varias enseñanzas de lo que el apóstol Pedro nos enseña en su primera carta, en este capítulo 3, del versículo 8 al 9. En primer lugar, nos enseña Pedro que la demora del Señor no significa una negación de la palabra de Dios, porque el día del Señor está cerca. Y dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. La venida del Señor está cerca. En segundo lugar, podemos aprender de estos versículos que la demora no significa una negación de la palabra de Dios, porque el Señor no tarda en cumplir.
En tercer lugar, lo que significa es una evidencia de que Dios existe eternamente. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero en cuarto lugar, la demora significa que Dios está extendiendo su gracia. El Señor está extendiendo su misericordia porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y el apóstol Pablo complementa este mensaje del apóstol Pedro diciendo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 8 y 11: nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Entonces, podemos aprender en primer lugar que nosotros que conocemos al Señor debemos estar protegidos con la armadura de Dios. Nuevamente, Pablo, aquí en esta carta a los tesalonicenses, nos recuerda lo que nos enseña en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos 10 al 17. Ahora aquí en esta carta nos dice que debemos estar protegidos por la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación. El creyente entonces vive por la fe y por una confianza y dependencia en Cristo. En segundo lugar, debemos apropiarnos de la promesa que nosotros, sus hijos, estaremos excluidos de la ira de Dios. Pablo lo presenta diciendo: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, a sufrir la ira de Dios, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, en la vida o en la muerte, vivamos junto con Él. Pero en tercer lugar, nos enseña el apóstol Pablo que debemos prepararnos para enseñar lo que el Señor nos ha enseñado, para animarnos y crecer en Él. Por eso Pablo nos dice: anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. La enseñanza del día de hoy la he titulado La gracia del Señor nos transforma. Como lo dije anteriormente, está apoyada en Éxodo capítulo 19 del 1 al 8. Antes de leer este pasaje, quisiera compartir con ustedes enseñanzas que encontré en la web sobre este tema, una titulada La gracia transformadora de Dios, que fue publicada el 25 de julio del 2011. Desconozco el autor, pero hay otra enseñanza sobre este tema que se llama El poder de la gracia de Dios. Esta enseñanza es del portal Su Biblia. Nos dicen estos dos autores que la gracia de Dios que salva y transforma hoy es la misma gracia que convirtió a Saulo el pecador en Pablo el santo. La salvación no tiene nada que ver con el mucho dinero que demos, ni con los excelentes ciudadanos que seamos, ni con lo bien que tratemos a nuestra familia, sino que es por gracia. Es por gracia y solo gracia que somos salvos. Esto es lo que nos enseña Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Los cambios
que nosotros los hijos de Dios experimentamos en la vida son influenciados por muchas cosas, tales como la herencia, nuestro ambiente, las decisiones que hacemos y los diversos tipos de educación. Pero la influencia más poderosa en la vida de un creyente es la gracia transformadora de Dios, que es su bondad para con nosotros, su amor para con nosotros, sin tener en cuenta nuestro pecado, nuestra indignidad y a pesar de todo lo que merecemos. La voluntad suprema de Dios, nuestro Padre, es que cada creyente sea conformado a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Es la responsable de nuestro nuevo nacimiento y es la que nos dirige, nos mueve y además es su gracia la que influencia en nosotros para que seamos cada vez más semejantes a Él. Así podemos decir con el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero en Tito capítulo 2, versículos 11 y 2 al 12, Pablo dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos transforma. El comentario bíblico de Bacon dice: la gracia de Dios significa para San Pablo el favor de Dios gratuito e inmerecido que está disponible y a disposición de todos los seres humanos a través del oficio redentor de Jesucristo y el fiel ministerio del Espíritu Santo. La gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma y nos ayuda en nuestro diario vivir. Nos enseña la vida de piedad que el Señor quiere que. La gracia de Dios es la que nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Veamos ahora esta gracia en acción en el pasaje de Éxodo 19, desde los versículos 1 al 8, que algunos autores han llamado el pacto con Moisés. Pero recordemos el mensaje central para que lo descubramos a medida que analicemos este pasaje. Recordemos, la gracia del Señor nos transforma. Dice así la palabra de Dios: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído sobre mí como sobre las alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes son un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés
le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Quisiera invitarlos ahora a que me acompañen a orar. Padre, quiero darte gracias por tu palabra y quiero pedirte que a través de ella, de tu Santo Espíritu, podamos entender que nada podemos agregar a tu gracia y que ella nos influencia para transformarnos al ser formado el carácter del Señor Jesucristo en nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. El comentario bíblico de Matthew Henry nos dice lo siguiente: este capítulo sirve de introducción a la solemne entrega de la ley en el monte de Sinaí, refiriéndose todos los preparativos ordenados por Dios para un hecho tan importante. Saquemos varias enseñanzas entonces, teniendo en cuenta la gracia de Dios, en este caso para el pueblo de Israel, aplicada al pueblo de Israel, pero que también Dios la aplica para nosotros, su iglesia. Entonces, la primera enseñanza que podemos sacar de esto es que hay una diferencia bíblica entre la iglesia y la nación de Israel. En su libro Entienda la profecía de los últimos tiempos, Paul Penworth dice: la iglesia comenzó el día de Pentecostés, Hechos 2, y está compuesta de creyentes judíos y gentiles, a quienes Dios ha dado esas promesas. Tengamos entonces presente que allí nace la iglesia. Pero este pasaje en Éxodo capítulo 19 nos dice: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. Entonces la nación de Israel ha recibido muchas promesas de Dios en los pactos incondicionales y eternos del Antiguo Testamento, como el pacto de Abraham. Y básicamente es parte del cumplimiento del pacto incondicional con Abraham. Nos sigue diciendo el comentario bíblico de Matthew Henry: la fecha de la gran constitución por la que Israel nació como oficialmente como pueblo y nación, el tiempo fue a los 3 meses de haber salido de Egipto. El lugar fue frente al monte en el desierto de Sinaí. La segunda enseñanza que sacamos entonces de estos versículos es la constitución que Dios dio a Moisés. Dice entonces el pasaje: al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. El pacto fue hecho con Israel en el monte Sinaí, con Moisés como mediador. Fue realmente una constitución que Dios le dio a Israel, con señaladas promesas y castigos. Es importante observar que el hacedor y el que toma la iniciativa del pacto es Dios mismo. En todas nuestras relaciones con Dios, su gracia soberana nos toma siempre la delantera con las bendiciones de su bondad, y todo nuestro bienestar se debe no a que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que nosotros hemos sido conocidos por Él. Y esto es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Aquí Pablo nuevamente nos está entonces mostrando que más bien es Dios que nos conoce a nosotros. La tercera enseñanza que podemos sacar de estos versículos de
Éxodo capítulo 19 es la materia del pacto. Veamos lo que dice entonces estos pasajes con respecto al pacto. Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. La materia del pacto es muestra de la benevolencia y generosidad y concede los mayores privilegios y ventajas imaginables. En primer lugar, con respecto a la materia del pacto, tendríamos que ver que Dios les hace memoria de lo que ha hecho por ellos. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Esta es una bellísima expresión de la admirable ternura de Dios y que está explicada en Deuteronomio capítulo 32 versículo 11, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Este pasaje, esta ilustración, denota una gran rapidez. Dios no solo vino volando a liberarlos, sino que se apresuró a sacarlos de allí volando. Otras aves transportan a sus polluelos con las garras, pero el águila, según dicen, los lleva sobre sus alas, de forma que, dice el comentario bíblico de Matthew Henry, que incluso cuando los arqueros las cazan al vuelo, no pueden hacer ningún daño a los polluelos sin que antes hayan atravesado el cuerpo de la madre. Entonces, no solo habían sido sacados a un estado de libertad y honor, sino a un pacto y comunión con Dios, y de que los he traído hacia mí. Ahora, la nuestra libertad en Cristo fue explicada por el apóstol Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. En cuarto lugar, en este punto número 3, encontramos el mensaje. Si ahora ustedes me son de todo obediente y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comuníquele todo esto a los israelitas. Entonces Dios les dice claramente que deben dar oído a su voz y guardar su pacto. Y les asegura del honor que ha de otorgarles y de la benignidad que ha de mostrarles si ellos observan su pacto. En otras palabras, la gracia de Dios los transforma. Ahora veamos lo que el Señor nos dice a nosotros, su iglesia. En 1 de Pedro 2:9 vemos el mismo principio. Dios nos transforma, la gracia de Dios nos transforma. Dice el apóstol Pedro, hablándonos a nosotros, su iglesia, pero ustedes son linaje escogido, especial tesoro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas
de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ante este pacto, ante este acuerdo, ante este llamado de Dios, en cuarto lugar, tenemos que analizar la respuesta de Israel. Dice en Éxodo 19, Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras, que el Señor le había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió a una sola vez: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le pueblo. Israel acepta esta constitución y se somete a las condiciones requeridas. Entonces, podemos decir, analizando estos versículos, lo mismo que nos dice el comentario bíblico de Bacon. No actuara primero, el hombre jamás podría actuar en forma favorable. Y en segundo lugar, el propósito divino en la redención ha sido y es el hacer volver al hombre de los malos caminos del pecado a la vida de santidad. Me gustaría ahora compartir las notas de Harper Caribe en la Santa Biblia, versión Reina Valera 1960, con estas anotaciones. Israel acepta aquí el pacto propuesto por Dios. A menudo esta relación se ha denominado como el reino teocrático de Dios sobre Israel. Dos cosas son muy claras. 1. Este pacto se puede tomar como cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. 2. Este pacto es análogo en su forma a un tratado de soberanía en el que se confiesa lealtad a un Señor superior. El pacto dependía de dos cosas: fe y obediencia. Las condiciones establecían claramente la incredulidad y la desobediencia quebrantaría el pacto, y como resultado las bendiciones prometidas por la fe y obediencia no se cumplirían. La triste historia de Israel es un ejemplo claro sobre la opción de abandonar a Dios. La desobediencia de Israel atrajo para sí juicio, dispersión entre las naciones y el retiro de la bendición divina. Entonces, para concluir esta enseñanza, tengamos presentes dos pasajes que nos enseña el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 10, 11 y 12. Todo esto sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Estos son tiempos para reflexionar. Estamos viviendo momentos críticos. Aprendamos de lo que pasó con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la nación de Israel, y, como dice el apóstol Pablo, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ahora, con respecto a la gracia de Dios, en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demandan la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Si conocimos la gracia salvadora, debemos de vivir mediante la gracia salvadora, esperando en la segunda venida del Señor Jesucristo, en ese momento
en que suceda el rapto y estemos cara a cara y Dios nos transforme, entonces seremos glorificados, pero por gracia. Aceptamos a Cristo por gracia, vivimos conforme a la gracia de Dios, transformados por esa gracia, hasta el día en que seamos glorificados cuando estemos cara a cara con Él. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿O vamos a apoyarnos en esa gracia salvadora y esa gracia general que Dios nos da y nos ofrece porque nos ama por su bondad, para que cada uno de nosotros sea transformado por la gracia de Dios? No olvidemos entonces que la gracia de Dios nos transforma. Dios los bendiga y hasta una próxima enseñanza.